Bueno, bueno, estamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Desde los miércoles de encuentro de Chispazos Literarios nos encontramos en el espacio Pensar desde la Palabra. Y en este espacio es donde vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Edith Barrios Rodríguez, es escritora mexicana, y nos trae como tema Poesía en Movimiento, una propuesta de Octavio Paz para la posteridad. ¿Cómo se aplica? Bienvenida, Edith. Es un gusto aquí contar contigo nuevamente y con esta nueva propuesta que nos traes. Muchísimas gracias, Fabi, Sonia, Fabiola de Mitrópolis, por permitirnos acercar lo que a veces vamos encontrando en diferentes temáticas. Yo hoy me atreví a presentar este tema porque tú has sido una de las personas que me ha comentado de por qué escribo como escribo, pues he tenido el privilegio de que me prologues mi libro. De ahí nace toda esta ponencia. Poesía en Movimiento es una antología fundamental de la literatura mexicana publicada en 1966, escrita desde 1915 hasta esa fecha de 1966. Mi profesor en el primer taller que tomé de literatura y creación literaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aquí en México, el maestro Luis Francisco Ignacio Acosta Bernal, fue contemporáneo de Octavio Paz y traía fresca la propuesta por el ejercicio de la convivencia y de trabajar parte a parte con Octavio. El proyecto original nació a mediados de la década de 1960 a partir de discusiones, cartas y debates entre Octavio Paz y los demás intelectuales. El contexto: en los años 60, el grupo buscó trazar una línea de continuidad experimental en la literatura mexicana. El criterio: abordaron una selección arbitraria pero rigurosa, centrada en la tradición de la ruptura. Esto yo creo que es muy importante tenerlo presente, la tradición de la ruptura, que comenzaba en el modernismo. La publicación salió a la luz bajo el sello de Siglo XXI Editores en 1966, convirtiéndose rápidamente en un pilar indispensable para entender la evolución de las letras hispanoamericanas. Poesía en Movimiento es una antología inicialmente que se ha formado ya una presencia canónica de la poesía mexicana publicada, compilada por Octavio Paz, Ali Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridgis, con la edición de Arnaldo Orfila Reinal, y cubre el periodo desde el 1915 a 1966. Más que un simple recuento histórico, es una declaración estética y crítica. No sé quién está hablando, pero le agradecería a quien está ahorita hablando tenga la gentileza de modificar su volumen. Perdón. Más que un simple recuento histórico, es una declaración estética, crítica. Su propuesta central no fue reunir lo mejor de la lírica mexicana en ese momento, sino de destacar aquellos poemas y sus autores quienes concibieron la poesía desde una aventura de ruptura, de invención y de experimentación. En lugar de ejemplificar una época, buscó capturar los momentos en que la poesía renovaba el lenguaje, el ritmo, los temas. Poesía en Movimiento se volvió no nada más una antología, sino también una propuesta de escritura para los escritores, en el sentido de buscar el enlace con la emoción y lo visual. Sugiere la idea de mover la poesía
es decir, generar un diálogo crítico con la poesía más reciente y acercarla a cualquier lector. Para lograrlo, se fomenta la competencia lectora en un discurso específico y altamente codificado por la tradición, la poesía misma. Fue una iniciativa que le llevó 12 años, que fue conocida por convertir poemas contemporáneos en casi cortometrajes, además de producir programas educativos, instalaciones públicas y generar eventos culturales y literarios. Para sus contemporáneos también implicaba un desafío para comprender cómo realizar todo este formato de la poesía en movimiento. En su célebre antología Poesía en Movimiento, Octavio Paz no propuso una estructura temática, sino una poética dinámica y operativa, vivaz, emocional. El poema, él siempre lo dijo, es un organismo vivo en perpetuo cambio, definiéndose por características estructurales como son el rechazo explícito de las formas métricas cerradas, soneto, lira, décima, en favor del verso libre y de los poemas en prosa. Y esto se fue evidente a través de los 40 años de la poesía en movimiento que propuso Octavio Paz. ¿Cómo se hace la poesía en movimiento? ¿Cuáles son sus elementos? La tradición de la ruptura es esencial. La estructura del texto debe de reflejar una búsqueda constante de aventura, renovación, mutuación, emoción, negando lo heredado. En el punto 2, no rompe con las licencias literarias, se refuerza en ellas, en imágenes, metáforas, símiles, anáforas. Todas forman parte de esta estructura. 3, crea una lectura mítica y circular del tiempo. Eso es lo que propone Octavio Paz y es importante no olvidarlo. El presente perpetuo. El poema se sostiene en un tiempo estático y vertiginoso, donde los elementos contradictorios logran una síntesis cíclica en una imagen que queda ahí, descrita, sensible. Es, en el quinto punto, el movimiento de la disposición visual de las palabras para que cada vocablo pueda magnificar su potencia. En el sexto, el grosor de la tipografía de las palabras impresas para generar un suspenso, una disminución, un contraste, evocar sutileza, debilidad, fuerza, cansancio, emoción, separar las palabras en el séptimo. Una sola palabra puede tener diferentes espacios y cada espacio es para alargar la emoción que contiene en su significado. En el 8, utilizar mayor o menor tamaño en la tipografía de las palabras, algo que se ha utilizado mucho en la promoción comercial actualmente. El subrayado de los vocablos o las sílabas para predisponer en el lector la fuerza que cada segmento debe tener. Y décimo, no es imprescindible que tenga todo esto un poema de una poesía en movimiento. Simplemente es la oportunidad de generar la emoción a partir de las palabras y a través de la visualización, casi generando un caligrama. Es ofrecer al lector otra interpretación de un texto e invitarlo para que le otorgue en su lectura intencionada y hacer esa forma caligráfica que tenía en mente José Juan Tablada, pero con tipografía, no con caligrafía. Muchísimas gracias.